Y los árabes, cuando escuchan esa palabra, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Muchos piensan en el Islam, los califatos, las mezquitas y las conquistas. Y eso tiene sentido. El Islam realmente fue el botón de inicio para la expansión árabe más grande de la historia. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué había antes de eso? Antes de que el profeta Mahoma comenzara su predicación, antes de que los ejércitos árabes llegaran a España e India, ¿cómo eran los árabes en ese entonces? ¿Cómo vivían? ¿En qué creían? ¿A qué se dedicaban? ¿Y por qué su sociedad estaba preparada para un giro tan drástico en su destino? Esta historia no trata sobre la religión, sino sobre las personas, sobre los nómadas del desierto que durante siglos sobrevivieron en las condiciones más duras, sobre los conflictos tribales, sobre las ciudades oasis y sobre las religiones entre las cuales ya se sentía el espíritu del cambio. Me llamo Semión y están en el canal History Show. Hoy echaremos un vistazo al pasado, a esa Arabia que los contemporáneos llamaban la tierra sin rey, y descubriremos cómo era la vida de los árabes antes de la llegada del Islam. ¡Comenzamos! La geografía y el clima de la península arábiga. La península arábiga no es precisamente hospitalaria, carece de bosques y ríos. De hecho, es un enorme pedazo de roca, arena y sol que la naturaleza claramente diseñó bajo el principio de quien sobreviva es digno. Los romanos dividieron esta región en tres partes: Arabia Félix, la fértil o feliz. Sí, ahí había árboles, montañas y lluvia, lo que hacía que los habitantes locales parecieran más felices que los demás. Arabia deserta o Arabia desértica, por el nombre es difícil adivinar qué había ahí, y Arabia petrea, la Arabia rocosa, y ese nombre definitivamente no era una metáfora. Hay muy poca agua, solo pozos aislados y corrientes temporales tras las lluvias, si es que ocurren. Todo esto obligaba a los árabes a llevar una vida nómada en busca de pastizales o a establecerse donde milagrosamente había agua, por ejemplo, en la Meca, Yasrib o Taif. El desierto enseñó a los árabes que sobrevivir es trabajo en equipo. Solo uno no es guerrero y en el desierto solo es un cadáver. La familia, el clan y la tribu no son solo estructuras sociales, también son tu armadura, ejército, banco y seguro a la vez. Fue precisamente el clima y la geografía lo que hizo a los árabes como eran, resistentes, perseverantes, apegados a las tradiciones y muy sensibles a las cuestiones de honor y pertenencia. Población y estructura tribal. ¿Quién habitaba la península arábiga antes del Islam? En pocas palabras, aquellos que podían sobrevivir ahí. Los sobrevivientes eran sobre todo nómadas, conocidos como beduinos. Eran personas que desde pequeños sabían cómo manejar un camello, encontrar agua en el desierto y desafiar a una tribu vecina por una mirada ofensiva. La base de la sociedad era el linaje, un grupo de parientes consanguíneos. Varios linajes formaban un clan, y los clanes, una tribu liderada por un jeque. No era rey ni emperador, sino un anciano respetado, sabio, influyente y, si podía, rico en camellos. La regla era uno por los suyos. Si alguien ofendía a tu primo por parte de padre, prepárate para vengarte, aunque no los soportes. Ese era el sistema de venganza de sangre. En ausencia de policía, tribunales y notarios, servía como base de la justicia. Las guerras entre tribus estallaban por cualquier cosa: agua, mujeres, ofensas. Algunos conflictos duraban décadas y pasaban de generación en generación como una herencia familiar. Los árabes se dividían en dos grupos legendarios: catanitas, descendientes de Catán del Sur, árabes puros, y adnanitas de Adnán, árabes arabizados del norte. Estas categorías definían la autoidentidad: quién era, de dónde venía, quién tenía sangre más pura y quién mandaba en esta fiesta. Subtítulos por Dima Torzok, cuando cada día podía ser el último. La tribu era tu familia, tu ejército y tu red social. En vez de publicaciones había poemas, en vez de me gusta, lealtad, y en vez de compartir, incursiones. La estructura social y la posición de las mujeres en la Arabia preislámica eran estrictamente patriarcales.
Es decir, si eres hombre, lo más probable es que seas el jefe de la familia, el mayor del clan, el dueño de las propiedades y, en general, el dueño de todo. Pero si eres mujer, bueno, buena suerte. Las mujeres, en esencia, eran consideradas parte de la propiedad. No podías heredar, no podías elegir esposo, no podías negarte a casarte con tu sobrino o con el vecino si tu padre ya había arreglado todo. Lo siento, el consejo familiar ya decidió y los camellos ya fueron entregados. El hombre podía casarse cuantas veces quisiera, siempre que pagara por la novia, además de sus esposas actuales. Un respetado árabe también podía tener cautivas, si se había destacado en una incursión. Además, cuando el jefe de familia moría, el hijo podía heredar a las esposas de su padre. Sí, a todas, excepto a su propia madre. Por supuesto, el aspecto más sombrío son las niñas enterradas vivas mencionadas en el Corán. Se dice que los árabes en la época de la Yahilía enterraban a sus hijos. Algunas tribus, por temor a la pobreza, la vergüenza o por costumbre, desechaban así a sus hijas recién nacidas. Una pesadilla según los estándares actuales, pero antes era una dura realidad. Pero no todo era tan sombrío. Los árabes valoraban el honor, la hospitalidad y la poesía. La palabra era sagrada. Si hacías una promesa y no la cumplías, era una gran vergüenza. Y a los invitados se les recibía con tanta generosidad que a veces no quedaba claro si realmente esperaban a esa persona o solo buscaban una excusa para invitar a alguien a comer cordero. Y por supuesto la poesía. Un poeta podía glorificar a su tribu, humillar a los enemigos o incluso provocar una guerra. En la tribu, un buen poeta era más valorado que un rico comerciante de la ciudad y el comercio. Aunque Arabia es conocida por sus nómadas, también tenía ciudades que eran centros comerciales y religiosos. La primera en la lista es la Meca, en la región de Hiyaz. La Meca no era solo una ciudad, era una especie de Shanghái árabe, solo que sin rascacielos, con camellos en lugar de scooters eléctricos y con la Kaaba en el centro como la principal atracción. La Kaaba ya era un santuario. Árabes de toda la península acudían a adorar a sus dioses. Según algunos datos, había hasta 360 de ellos y todos estaban bajo un mismo techo. Como dicen, es el primer patio de comida religioso del mundo, pero eso lo veremos después. Pero la peregrinación no es solo oraciones, también es tregua, feria, diplomacia y, por supuesto, negocios. Durante el Hajj cesaban los conflictos y la Meca era un gran mercado oriental, donde se comerciaba desde inciensos hasta esclavos. La Meca era administrada por comerciantes de la tribu de los Quraysh, quienes entendieron que se podía ganar dinero no solo con incursiones, sino también con la logística. Hacían acuerdos con tribus e imperios, aseguraban caravanas y recibían porcentaje del tránsito. El segundo centro importante era Yasrib, la futura Medina, que se encontraba en una zona fértil, donde, milagrosamente, crecían árboles. Esto permitió dedicarse a la agricultura, un placer raro en Arabia. En Yasrib vivían tanto árabes como tribus judías. Comerciaban, cultivaban dátiles y prestaban dinero con intereses. Sí, la usura prosperaba en la región antes de que el Islam la prohibiera. Por la Meca y Yasrib pasaban rutas de caravanas que conectaban Yemen con el Levante y el Mar Rojo con Persia. El comercio no solo generó ingresos, también impulsó una identidad árabe común. Porque cuando te encuentras con el mismo comerciante cada año en la feria, quieras o no, terminas sabiendo cómo se llama y por qué siempre negocia por dátiles. ¿He estado en Arabia? ¿Dónde está el rey aquí? Si creen que antes del Islam los árabes tenían reyes, palacios y parlamento, lamentablemente no fue así en esta realidad. En la mayoría de los casos, el poder se veía así. Si te respetan en la tribu, eres el líder, si no, eres un tío común con un palo. Casi no había estados centralizados. Arabia parecía un gran patio sin dueño. Un montón de tribus, cada quien por su cuenta. Las reglas dependían de la situación, pero había excepciones. En el sur, en el actual Yemen, todo parecía más sólido. Ahí había verdaderos reinos, el de Saba, el de Himyar y el de Hadramaut.
Estas monarquías controlaban el comercio entre el Océano Índico y el Mar Rojo. Especialmente destacaron los simyaritas, quienes incluso adoptaron el judaísmo, y uno de sus reyes, Sunubas Yusuf, comenzó la persecución de los cristianos, lo que finalmente provocó la intervención de los etíopes y los bizantinos. En el norte y en el centro de Arabia las cosas eran diferentes. Aquí había más confederaciones tribales, como la ciudad-estado de la Meca, donde gobernaban clanes respetados. Y las decisiones se tomaban por consenso, a veces usando el argumento de la espada. Había reinos colchón entre los grandes imperios, los lajmíes, vasallos de los sasánidas en Nira, y los gazaníes, aliados de Bizancio en el Levante. Estos tipos oficialmente eran reyes, pero en realidad eran jefes locales con cobertura diplomática. Tenían ejércitos, palacios y estatus. Pero no se culpó a toda Arabia. Antes del Islam, los árabes preferían 100 pequeños jeques a un gran rey. Esa estructura les impedía unirse, pero al mismo tiempo mantenía la estabilidad interna, hasta que llegó una idea capaz de unirlos a todos. La religión previa al Islam, de ídolos a profecías. Si creen que antes del Islam los árabes eran paganos, no es tan simple. El panorama religioso de Arabia era como un bazar. Había una fe para cada gusto. Por supuesto, el politeísmo era el más común. Cada tribu tenía su propio dios protector, a menudo en forma de estatua. Algunos adoraban estrellas, otros espíritus o piedras. Y todo esto se reunía en la Kaaba, que así se convirtió en el templo más politeísta de Oriente Medio. Según estimaciones, en la Kaaba había unos 360 ídolos. Era una especie de centro comercial espiritual. Si querías, podías rezar a Alat, si querías, a Al-Uzza, o si querías, también a Alá. Sí, él existía incluso antes del Islam. Los árabes también creían en los jinns, seres sobrenaturales que podían tanto ayudar como arruinarte la vida por completo. Algo intermedio entre hadas, demonios y gremlins. Pero también había monoteístas. Los judíos vivían en el Hiyaz, especialmente en Yasrib. Muchos árabes incluso adoptaban el judaísmo, especialmente si querían establecerse en ciudades judías. También había cristianos que llegaron a través de Bizancio y Etiopía. Además, estaban los zoroastrianos, que eran influencia persa. No eran muchos, pero existían. También estaban los Hanif. Resulta que la Arabia preislámica era un mosaico religioso, donde cada quien adoraba como podía, pero aún no existía una idea verdaderamente unificadora hasta la llegada del Islam. A principios del siglo VII, Arabia parecía una olla a presión. Tribus dispersas, conflictos eternos, ídolos en cada esquina, religiones como mercancías en el mercado, y la unidad era tan escasa como el agua en el desierto. La gente vivía con honor, se vengaba, comerciaba con muchos, pero sin un objetivo común. Y en medio de este caos, en la Meca, de la tribu de los Quraysh, apareció un hombre que no solo hablaba de Dios, sino que hablaba de un Dios único, de justicia y de hermandad. Se llamaba Muhammad, y con su llamado a la purificación espiritual comenzó una era que cambió para siempre el Medio Oriente y también todo el mundo. La fe que él predicaba no solo destruyó ídolos, sino que unió a las tribus y en pocas décadas, los árabes pasaron de nómadas y comerciantes a fundar uno de los mayores imperios, el Califato Árabe. Pero ¿cómo exactamente el Islam se convirtió en el catalizador de la expansión árabe? ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la nueva doctrina? ¿Y cómo se difundió? Eso ya es tema de otro video. Los invito a comentar y suscribirse para no perderse nuevos episodios. Hasta la próxima.